En Surviving Earth, el primer episodio, aparece un animal que nos recuerda a un pterosaurio. Esto sucede en el periodo Triásico, posterior a la gran extinción del Permo-Triásico hace 250 millones de años. Nos dice que es hace 10 millones de años después de este evento, por lo tanto estamos hace unos 240 millones de años aproximadamente, cuando aparece también el Dongosuchus. Bueno, no le demos mucha bolilla al Dongosuchus, quedémonos con el otro animalito. Este otro animalito no es un pterosaurio, es un protopterosaurio. Pero te preguntarás, ¿qué género es ese? ¿Qué especie es esa? ¿Dónde vivió? Bueno, no es una especie real o género real para el caso, ya que se trata de relativamente una hipótesis, podría decirse. Tampoco es una hipótesis en sí porque no está basada en un análisis profundo de la evolución del grupo de los pterosaurios ni basado en información filogenética, sino que está basado básicamente en rasgos que poseía el ancestro, por ejemplo, a nivel de los lagerpétidos, que es uno de los ancestros de ave metatarsalia, como el lagerpeton o incluso el lagerpétido más reciente, que es el Venetoraptor. Este Venetoraptor preserva también, además de mayormente información del postcráneo, que es la que se conocía del lagerpeton, información también de partes del cráneo y de parte de la región del oído medio, el cual también ayuda un poco a entender cómo fue la transición de los ancestros a los descendientes, que son los pterosaurios. Lo veremos en otro momento si quieren. Pero lo importante acá es que este protopterosaurio, como digo, no está basado en un género, no está basado en fósiles, sino que está basado en rasgos que pueden encontrarse intermedios, como digo, que encontrarías entre un lagerpétido y los primeros pterosaurios. Por ejemplo, como un Rhamphorhynchus o un Celestiventus, que son de los pterosaurios más basales de todos. Es como un capítulo de Los Simpsons en el que un pescado y una bombilla de la luz forman la cabeza de Homero. Acá el lagerpétido, el lagerpeton o Venetoraptor, con un pterosaurio verdadero como un Rhamphorhynchus o un Celestiventus, forman un protopterosaurio, que, a diferencia de lo que dijeron por ahí, no es una creación, por así decirlo, de Mark Witton. Este protopterosaurio fue recientemente discutido en el libro de Mark Witton, que se llama justamente Pterosaurios, y en donde discute un poco este estadio inicial de los pterosaurios, ya que, ¿cuál es el problema? Que no se conoce qué hay entre justamente un lagerpétido y los Rhamphorhynchoideos, por ejemplo, o sea, en la base de pterosaurio. O sea, este protopterosaurio tiene los rasgos que debería tener el ancestro común, pero dentro de los pterosaurios. No es el ancestro común de los pterosaurios, sino que justamente tiene los rasgos más basales de todo el grupo. Este protopterosaurio lo que tiene, por ejemplo, se puede ver una membrana que une los brazos con las patas, pero está mucho menos desarrollada que en los pterosaurios más avanzados, como digo, Rhamphorhynchus o Celestiventus. Por lo tanto, justamente lo que sucedió posteriormente, según esta idea, es que posteriormente esa membrana de piel, que forma parte del patagio, por ejemplo, las aves también lo tienen, pero no forman esta membrana para volar en sí, sino que es más bien todo un desarrollo de todo el brazo, una modificación de todo el brazo para contribuir al vuelo. Ya lo veremos también más en detalle cómo es en las aves, a diferencia de los pterosaurios, pero las aves tienen plumas, principalmente, además de las membranas y la fuerza que tienen pectoral y de los brazos. Pero los pterosaurios que tienen sí es la fuerza de los brazos, pero lo que reemplaza las plumas y parte de la membrana de patagio es justamente directamente esta membrana de patagio extendida de los brazos a las patas, posiblemente cercano a los metatarsos, según los distintos modelos de reconstrucciones de hasta dónde llegaría esta membrana. Y el otro rasgo también que habrían tenido ya estos protopterosaurios es metacarpo, un dedo 4 muy extenso, muy extendido. Este metacarpo más bien 4 y el dedo 4 más alargado que el resto de los dígitos se ve, por ejemplo, en este Venetoraptor. Por lo tanto, adelanta un poco que está ahí nomás en la transición, o sea, pero no se conoce si hubiera tenido o no este desarrollo de la membrana. No se sabe, es muy probable que no, pero como digo, no es un pterosaurio tampoco el Venetoraptor ni los lagerpétidos, sino que es un ancestro común de ave metatarsalia, que incluyen aves, o sea, dinosaurios y pterosaurios. Bueno, además también este protopterosaurio tendría una cola alargada que podría utilizar para balancear el cuerpo y no tendría la punta tipo de Rhamphorhynchoideo que tenían ellos, los Rhamphorhynchoideos, para justamente balancearse bien en el aire, y habría tenido hábitos fundamentalmente arborícolas. Podemos ver que está rodeado de un bosque muy cercano al océano, ¿no? A la costa oceánica. Podríamos pensar más bien que estaba más cerca de la costa de ríos, pero bueno, está bien, lo hicieron a la costa oceánica. Otra cosa que notamos acá es que no aletea, a diferencia de los primeros pterosaurios, o la siguen, pero como este es un protopterosaurio, lo que hacen acá es como que todavía no tenía la potencia, la capacidad de aletear, ¿no? También podemos ver que camina
con dificultad en tierra, prácticamente no camina nada, porque justamente estas membranas limitan esa capacidad de desplazamiento. Y además, debido a esa membrana conectora, pero además porque los lagarpétidos mismos, como ya vimos, como son en parte, no tienen la perforación del acetábulo, entonces también podían tener las patas más extendidas a los costados del cuerpo, y también esa postura de las patas dificultaba el desplazamiento terrestre, pero como conocemos a los pterosaurios también en realidad no tenían tantos problemas en desplazarse en tierra como se ven con numerosas huellas halladas de pterosaurios, ¿no? Tenían una importante capacidad locomotora terrestre, por lo tanto estos aspectos podría ser menos que hipotético porque no está basado en una caracterización de rasgos. Incluso vos podrías tratar de plotear en una matriz de datos con el de los estados de carácter de Venenotraptor y de un pterosaurio e ir poniendo rasgos que podrían estar entre medio de ambos clados, del clado de Venenotraptor y del clado de los pterosaurios. Del clado de los pterosaurios vendría a ser sabiendo cuáles son los rasgos más primitivos de los pterosaurios, sabiendo cuáles son los rasgos más primitivos de los pterosaurios y pensando en unos rasgos un poco más derivados respecto de los lagarpétidos, pero con muchos de los rasgos de los lagarpétidos aún, podríamos tener a nuestro protopterosaurio, que, como digo, de esta forma sería una mezcla entre un lagarpétido y el pterosaurio más primitivo que podría existir, ¿no? Y de esta forma también, bueno, vemos el cráneo que es más parecido al de un Rhamphorhynchoideo o un Celestiventus que a un, por ejemplo, pterodactyloideo, que son mucho más avanzados, del tipo de Hatzegopteryx o Quetzalcoatlus. Esos son rasgos muy derivados los que tenía Hatzegopteryx y Pteranodon o el Quetzalcoatlus. Son demasiado derivados esos rasgos, son de pterosaurios del Cretácico que ya no planeaban, por lo tanto también volvieron a una condición más plesiomorfa según este estadio primitivo o más basal de los pterosaurios, ¿no? Con este protopterosaurio, que como digo no podía aletear según esta hipótesis, porque justamente como es muy basal, no muy primitivo, aún no tenía la especialización suficiente de las extremidades, por lo tanto lo que hacía era tirarse de los árboles, planear de alguna forma y después cómo volvía a volar, ¿no? Podría plantearse eso, ¿no? Cómo volvía a volar, tal vez dando un salto, porque también vemos en estas imágenes que no se muestra, no es claro cómo puede volver a volar después, a planear en este caso, después de haber aterrizado, ¿no? Aterriza y después arréglatelas, ¿no? Porque ¿qué pasaría? Tendría que volver al árbol, volver a subirse y volverse a tirar para poder despegar. Deberíamos pensar eso, ¿no? Porque acá no lo vemos claramente. Y después también, bueno, vemos que uno de estos protopterosaurios aterriza en la copa de unos árboles en esta costa y lo hace, o sea, justamente no en la copa de los árboles en lugar de después de haberse subido, sino que lo hace más bien planeando, ¿no? Como si fuera estos trajes también que se utilizan de paragliding, que si no me equivoco que se llama. Y esto obviamente era porque, según lo hacen acá, es porque justamente podía utilizar el viento y su propio equilibrio gracias a su avanzado oído y sus avanzadas extremidades, desarrollo de sus especializaciones corporales, podía de esa forma también incluso cambiar de dirección y llegar a las copas de los árboles de esa forma, ¿no? Volando. Y después podía volver a lanzarse para seguir volando, ¿no? Gracias a la ayuda del viento, ¿no? Con el suficiente viento podían hacerlo, o sea, necesitaban suficiente viento para hacerlo, obviamente. Y en esta zona altamente arbolada, ¿no? Como digo, bosques posiblemente, en donde se originó posiblemente el origen del vuelo de los pterosaurios. Como digo, es un poco menos que una hipótesis, digamos, porque justamente no está basado en un ploteo de rasgos sobre estados de carácter de Venenotraptor y de los pterosaurios más primitivos. De esa forma se podría hacer una extrapolación más formal de cuáles vendrían a ser los rasgos que podría tener un protopterosaurio. Eso no se hizo, se podría hacer perfectamente, porque se ha hecho incluso algo similar en mamíferos. Para los primeros mamíferos, cuáles serían los rasgos más primitivos, justamente extrapolando cuáles son los rasgos de los mamíferos más basales de los conocidos y los sinápsidos más derivados. Entonces, de esa forma, entre los sinápsidos más derivados y los mamíferos más primitivos, podés ver cuáles son los rasgos del primer mamífero, digamos, de esa forma, ¿no? Sería interesante si se hiciera de una forma más formal esto y también contribuiría. Pero esto es también un reflejo, es muy interesante de hay una necesidad muy grande siempre de tratar de encontrar un eslabón intermedio en la evolución de los grupos. Esto es algo que planteaba, por ejemplo, Darwin, y es algo que se encontró incluso poco después de la publicación del origen de las especies de Darwin, con el hallazgo del Archaeopteryx, que demostró rasgos de dinosaurios no avianos mezclados con rasgos de aves. Pero ya en un ave, ¿no? Que el Archaeopteryx es un ave, pero con rasgos de dinosaurio no aviano también, los cuales se pensaban que no era posible que tuviera un ave este tipo de rasgos.
Y esto pasa lo mismo acá, ¿no? Un protopterosaurio que vendría a ser un pterosaurio con rasgos de sus ancestros mezclados con rasgos más avanzados de cuáles son los rasgos que habría tenido el primer pterosaurio. Bueno, esto no existe, o sea, no hay un primer pterosaurio hasta ahora encontrado, ya que sabemos que los primeros pterosaurios encontrados conocidos hasta ahora son todos ya pterosaurios propiamente dicho, ¿no? Ya tienen la membrana del ala muy bien desarrollada, tienen todos los rasgos típicos de un pterosaurio, y lo anterior, o sea, lo más primitivo, anterior a un pterosaurio, es un ave metatarsaliano, como son o Penetoraptor o los lagerpétidos, dentro de los lagerpétidos. Y como también digo, creo que lo he dicho algunas veces, no es necesario que para todos los grupos haya un eslabón intermedio, ya que esto es algo también que planteó en su momento Stephen Jay Gould con los equilibrios puntuados, en los que se puede ver que los grupos pueden dar saltos evolutivos y ya directamente encontrar un ancestro de un grupo y directamente ya los rasgos que tendría el dentro del grupo, bien, pero ya bien avanzados. O sea, no necesariamente todos los grupos necesitan un eslabón que tenga que reúna los rasgos intermedios entre ambos, ¿no? Entre su ancestro y el descendiente. Esto es algo de lo que plantea el equilibrio puntuado, porque también es en paleontología, ¿no? Principalmente porque, justamente por eso, porque no siempre se encuentran los eslabones intermedios, y eso plantea, como ya les dije sobre el tema de las plumas, plantea la pregunta si el registro está incompleto o si el registro es justamente como ocurrió la evolución, o sea, dando un salto del ancestro en el Venetoraptor o los lagerpétidos a los primeros pterosaurios como los ranforincoides, los más primitivos, básicamente. Entonces eso es una pregunta que queda en el aire. Es muy interesante el protopterosaurio como concepto básico para conocer cuáles son los rasgos que podría esperarse en un ancestro, pero no es necesariamente algo que haya tenido que haber sucedido que necesariamente se vaya a encontrar. Es probable que se encuentre algo bastante cercano a eso, de todas formas. Como un pterosaurio basal, sí. Como un pterosaurio basal es probable, pero no en ese punto justo ahí justo en la base, ¿no? En la raíz de los pterosaurios. Eso sería básicamente imposible, no se puede decir cuál es el justo. Esta es la especie, este es el género que es el ancestro de todo, ¿no? Bueno, se puede decir cuál es el ancestro común más cercano. Eso se puede decir en estos casos, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido la idea, el concepto del video, y que no te quedes con la idea de que todo necesita un eslabón intermedio, y que en la paleontología, en la ciencia también se puede dar lugar a cierta capacidad de imaginación, aunque no es frecuente imaginarse este tipo de cosas, porque obviamente no se puede publicar algo formal de esta forma. Si lo hicieran con datos estadísticos, con extrapolaciones más certeras, ¿no? De este protopterosaurio. Y además que no fue Mark Witton el que propuso el protopterosaurio, sino que fueron Wellhofer, uno de los primeros grandes estudiosos de los pterosaurios, en la década de los 90, también Unwin continuó con este concepto, y Wild, en fines de la década de los 70, en los 78, 83 y 84, en donde imaginó este protopterosaurio, y con los rasgos más primitivos de los pterosaurios. Pero fue Wellhofer, en 1991, quien nombró Protopterosaurus al eslabón intermedio entre el ancestro de los pterosaurios y los primeros pterosaurios.